Continuando con el tema de mecanismo de acción de los insecticidas, hoy ya vamos a ver cómo actúan estos insecticidas en la parte final de la muda. Y antes de eso, pues debemos entender todo ese proceso y cómo se da. Entonces, antes de explicarte todo esto, me gustaría que te suscribieras a mi canal y des en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar mucho a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando mucho empleo. Continuando con el tema de mecanismos de acción, ya finalizando, ya vamos a ver todo lo que tiene que ver con la finalización de la muda. Y estos son los famosos insecticidas que actúan sobre la síntesis de ¿qué? De la quitina. Sin embargo, para antes entender este tema de la síntesis de la quitina, pues debemos tener claro cómo ya es ese proceso final de la muda de los insectos, ¿cierto? Ya vimos anteriormente qué hormonas son las que actúan en el intestino medio, los exoesqueletos del intestino posterior y el anterior. Ya vamos a ver ese proceso final, porque resulta que hay unos insecticidas muy interesantes que relativamente son nuevos, unos no tanto, pero actúan en esta parte. Entonces se los voy a explicar de la siguiente manera. Está la cutícula vieja del insecto, ¿cierto? Acá en esta parte de abajo tenemos la epidermis, ¿sí? Esta es la epidermis, toda esta, ¿cierto? Esta es la epidermis del insecto. Y entonces, aquí ya parte de abajo, ya tenemos parte de lo que es ¿qué? La hemolinfa. En la parte de la hemolinfa, aquí ya están los órganos internos del insecto y toda la cosa, ¿cierto? Vamos a aquí otra vez la cabecita, pues, para que nos veamos un poquito. Esto me quedó muy chistosa, pero para explicar la piel de los insectos. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Resulta que los insecticidas que actúan en esta síntesis de quitina deben entrar por ingestión o por contacto. O sea, sí o sí debe ser ingerido por el insecto. En este caso son muy pocos los que entran por contacto. Una vez es ingerido en el intestino medio, ¿cierto? Se procesa el insecticida y una vez por la hemolinfa empieza a viajar esa sustancia. Pero básicamente, para explicarles, aquí ya pues se dan las hormonas de la ecdisona que me indica que ese insecto va a mudar, ¿cierto? Entonces se empieza a liberar esa hormona. Una vez la libera en la hemolinfa, esa sustancia empieza a segregarse a través de la epidermis. ¿Y dónde se me va a empezar a acumular? Se me va a empezar a acumular en esta parte, aquí en este centrico. Lo voy a hacer de otro color para que lo vean. Acá en esta parte se me va a empezar a acumular ¿qué? Esa quitina, ¿sí? Se va a empezar a acumular. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Esta quitina acá acumulada va a ir desprendiendo esta cutícula vieja, esta de acá encima. Entonces, al final se desprende esta cutícula, toda esta cutícula, ¿cierto? Y al final, pues, es lo que da a la nueva piel del insecto o a la nueva muda y queda la cutícula viejita y ya da origen esta quitina acá a la nueva. Entonces, básicamente así es como funciona el proceso de la muda final. Salen las hormonas, acá tenemos la hormona juvenil y tenemos la ecdisona. Cuando le dicen al insecto que mude, acuérdense que es la ecdisona. Entonces la ecdisona estimula acá la hemolinfa y esta epidermis a producir ¿qué? Esta sustancia de quitina, ¿sí? Una vez la estimula, entonces ella se va a empezar a acomodar en la parte de arriba. Como se acumula en la parte de arriba, empieza a formar la nueva cutícula y va desplazando la vieja. Básicamente eso es lo que hace la quitina en los insectos, ¿sí? Dan origen a esa nueva muda de piel, ¿listo? Por decirlo así, a esa nueva cutícula. Entonces, ¿cómo actúan estos insecticidas? Resulta que tenemos dos grupos. Tenemos el primero, que es el tipo 0, que son las benzoilurias. Y tenemos las del tipo 1, que las del tipo 1 es el buprofezin.
Estos dos ingredientes activos son muy conocidos. Las benzoilurias, por ejemplo, es el famoso novalurón, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen estos básicamente? Por ejemplo, los tipo 0 son muy buenos para lepidópteros y para coleópteros. Y el buprofesin es muy bueno para chupadores como moscas blancas, como trips y para algunos ácaros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos una vez entran aquí al insecto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ellos entran, se hacen parte de esto y empiezan a entrar en la hemolinfa, que acuérdense que la hemolinfa es la sangre del insecto. Entonces, ¿qué señal es la que van a transmitir acá? Es esa señal que suprime esta síntesis de la quitina, o sea, no se me va a formar. Entonces, como no se me va a formar, yo estoy dando la señal de que empiece a mudar esta piel, pero sin formar esta, ¿cierto? Entonces, claro, como el insecto necesita formar esta nueva cutícula para poder que todos estos órganos se acoplen porque están creciendo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al final esta no se está formando, que es más grande, y esta no la va a botar. Por eso es que el insecto al final colapsa y se muere, porque claro, esos órganos no tienen cómo desplazarse, se atrofia y termina con la vida del insecto. Entonces, así es que actúan estos insecticidas en la quitina. Una vez el insecto los ingiere, se procesan en el intestino medio, van a la hemolinfa manda la señal errada, no se me forma quitina, la quitina no me hace esa síntesis para formar la nueva cutícula. Al no formarse, el insecto se va a morir, ya va a haber un problema interno porque obviamente no tiene para dónde desplazarse. Yo normalmente lo comparo mucho con una camiseta que ya no nos sirve. Háganse de cuenta que ustedes están creciendo constantemente y yo tengo esa camiseta. Y esa camiseta pues al principio me va a quedar ancha en últimas condiciones porque me sirve. Pero a medida que yo voy creciendo y mis órganos internos van creciendo, obviamente yo me tengo que cambiar esa camiseta. Si yo no me la cambio, esa camiseta me va a apretar y me va a atrofiar por dentro y me va a traer problemas. Básicamente eso es lo que hace los insecticidas en la síntesis de la quitina. Entonces yo espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo porque créanme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar a todos nosotros a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Nos vemos en un próximo video, les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día. Chao, chao.